Mi Se intención... canceló matemática. Ah, Recién mandó un mensaje, la movió para mañana, no sé bien qué pasó. bueno, bien. Pero recién, hace 22 segundos. Bueno, tranqui. Entonces, no nos corre el horario. Igual mi día es hoy hacer una clase tranqui, corta, así que terminamos antes de las 7:15 seguro. Eh, Ahí el resto de los compañeros y compañeras están entonces al tanto que se canceló matemática. Es el aviso de Santiago. Eh, ¿Qué les decía? Bueno, que no nos quedan muchas diapositivas de la clase de hoy. Sí son diapositivas con bastante contenido, bastantes cosas para discutir. Mi idea es terminar con evolución hoy y el viernes empezamos con un tema nuevo y ya empezamos con la segunda parte de la materia, digamos. Vamos entrando a la ecología y el medio ambiente. En la segunda parte de la materia, según el programa, cambia bastante el perfil, digamos, el nivel de la cantidad de contenidos, o sea, es otro enfoque de la ciencia, de la biología, así que espero que les resulte más llevadera, digamos. Es un poquito más blanda, no tan dura, digamos, la biología en el ámbito de la ecología y del medio ambiente. Sí son cosas, son temas sumamente actuales, con, de gran profundidad, digamos, que se presta para mucha discusión, así que me interesa que generemos también un espacio de discusión. Cambia esto, o sea, pasamos a la segunda parte de la materia el viernes. Vamos a arrancar con algunos conceptos de ecología básicos, de la ecología como ciencia, este, así que eso empieza el viernes. Y hoy nos queda terminar con evolución, creo que quedan menos de 10 diapositivas, así que si les parece, si no hay consultas, comentarios, dudas, vamos pasando para la presentación de hoy. Muy bien. Eh, Vamos a compartir la pantalla. Donde quedamos en la última clase fue más o menos por acá. Un par de diapositivas más adelante, pero quería reforzar o volver a retomar algunos temas acá. Una aclaración de algo que nos quedamos charlando el otro día con una de las compañeras, fue que vieron que yo les di el ejemplo de la mariposa en Inglaterra en el siglo XVIII. Acá, este ejemplo, el de Viston betularia, que era como el ejemplo vivo, digamos, de cómo la evolución es real, ocurre, digamos, y puede ser medida, o cómo se produce, digamos, cómo se producen los procesos de selección natural. Una aclaración importante que me parece que omitimos y que después charlando con esta compañera salió, o ella en realidad me hizo el comentario, es que en el ejemplo de Viston betularia, de esta especie de mariposa, de polilla, no se produce estrictamente una especiación, o sea, no hay una nueva especie de mariposa o de polilla, ¿sí? Simplemente, dentro de la población de esa especie, que tiene cierta variabilidad, o sea, hay individuos que son bien oscuros, hay individuos que son bien blancos, hay individuos que son grises, que están en el medio, lo que se produce es un desplazamiento en las frecuencias hacia ciertos fenotipos, hacia ciertos tipos de mariposas, ¿sí? Pero no quiere decir que se produce una especiación, no es que cambia la especie es siempre la misma. Pero esto es algo de lo que Darwin también lo dice desde el minuto cero, ¿no? Desde que dentro de una especie todos los individuos son diferentes, existe la variabilidad genética, ¿sí? Entonces, hay mariposas más claras, hay mariposas más oscuras, no quiere decir que sean de especies distintas, sino que son todas de la misma especie. Lo que se produce es un cambio en la frecuencia de un tipo de mariposa o del otro tipo de mariposa en función de las condiciones del ambiente. Dicho esto, porque después vamos a seguir hablando, y es cómo en ciertas circunstancias, si se sostienen, digamos, estas presiones de selección, sí se produce un fenómeno que se llama especiación. Especiación es un proceso por el cual se crean nuevas especies, ¿sí? Se generan, se producen, o sea, obtenemos especies distintas a partir de especies ancestrales, ¿sí? Bien, bien. Hay una pregunta de un compañero que habla de raza y de especie. Especie está estrictamente definido en la biología y ahora en unas diapositivas más adelante iba a llegar a especie. Eh, Especies son como una serie, una agrupación
de individuos que tienen ciertas características en común y que pueden dar o pueden dejar una descendencia fértil, producto de una reproducción sexual entre individuos, ¿sí? Entonces, la definición de especie, ahora la vamos a ver en un par de diapositivas porque es de esta clase la definición de especie. Tiene que ver con individuos agrupados que tienen ciertas características particulares en común, que los identifican como especie y que además son capaces de reproducirse y esa descendencia es fértil. Pueden seguir reproduciéndose más allá de una línea germinal. El concepto de raza es muy discutido, hoy por hoy no está en uso, o sea, es un concepto que se usó mucho en la década del 40, se discutió en los 50 y hoy por hoy no sé, o sea, se usa de manera, digamos, coloquial o informal, o sea, en una clasificación taxonómica, digamos, de especies, de subespecies, de géneros, no existe la categoría raza, digamos. De nuevo, más adelante les voy a contar un poco cómo se arman las clasificaciones taxonómicas, cómo se ordenan, o cómo eligieron, digamos, o sea, el sistema clasificatorio que hay de las especies, y no hay una categoría para raza, digamos, o sea, no es una unidad taxonómica válida. No, no. El compañero pregunta si es lo mismo raza que subespecie. Subespecie está definido, tiene ciertas características taxonómicas estrictas que no tienen que ver con la raza. Como les digo, raza es un concepto que no, hoy por hoy está en desuso, no es correcto hablar de razas. En términos de biología evolutiva, ¿no? Por supuesto. Se usa el término raza, por ejemplo, si uno habla de razas de perros, gatos, animales domésticos, exacto, sí, especie sí está perfectamente definida y hay ciertas características que definen especie. No así el concepto de raza. También existe subespecie, existe tribu, subtribu, familia, subfamilia, género, subgénero, superfamilias, órdenes, ya se los voy a ir contando de a poquito. O sea, es toda una rama de la biología que se llama la sistemática, que lo que se encarga es de justamente ordenar o organizar cómo se relacionan los diferentes organismos en relaciones de parentesco. Claro. Ornella pregunta si por los animales domésticos. Sí, o sea, informalmente o coloquialmente los llamamos razas. O sea, el gato siamés, el perro Doberman, el Golden Retriever son razas. En términos, digamos, estrictamente taxonómicos y sistemáticos de la biología, son todos de la misma especie, ni siquiera forman subespecies, o sea, son todos especie canis, no me acuerdo el nombre del perro, no me acuerdo el nombre científico del perro, o sea, son todos de la misma especie, digamos. Mismo con los gatos. Uno después lo que hace es como, bueno, lleva dentro de la variabilidad de esa raza, de esa especie, lleva a formar diferentes razas y las denomina raza tanto, raza pirulo, raza menano, raza pichulo, pero son todos de una misma especie, ¿sí? En unas diapositivas más adelante vamos a hablar un poquito de sistemática, de la definición de especie y de cómo se clasifican los organismos vivos. Así que si me tienen paciencia, vamos ahí y quizá contestamos varias de estas preguntas que están haciendo por el chat. Completamente, sí. Para mí el racismo pierde asidero en el momento que no existe el concepto de raza, digamos. O sea, estrictamente en la biología evolutiva no está definida la raza. O sea, existe la especie, la subespecie, nosotros somos todos Homo sapiens y somos todos Homo sapiens. Ni siquiera hay subespecies en nuestra especie. Parece que se supone, se cree, una teoría es que hace 20.000 años compartíamos con otra especie del planeta, con el hombre de Neandertal, que era Homo neanderthalis, cambia todo el tiempo la sistemática, y teníamos una situación de simpatría, digamos, de compartir el ambiente con otra especie del mismo género. Pero después de Homo para adelante somos todos Homo sapiens. Y no existe una categoría en el medio, digamos, por debajo de Homo sapiens, que genere otra caja dentro de Homo sapiens. O sea, así que si no hay base biológica, taxonómica o sistemática para sostener un argumento racista, digamos. O sea, no existe la raza negra, la raza blanca o la raza oriental o
la raza amarilla, digamos, para la biología, para la taxonomía moderna o para la sistemática en la biología. Corto acá con esto, porque ahora vamos a volver. Era simplemente la aclaración de vistomedularia de que no se produce especiación. O sea, estamos siempre hablando de la misma especie de mariposa con variación dentro de la especie, ¿sí? Es análogo a lo que estamos hablando, ¿no? O sea, estamos hablando de siempre de la misma especie, Homo sapiens, y no es que hay una raza negra o una raza blanca, o sea, hay variabilidad dentro de la especie, ¿sí? Donde habíamos llegado era más o menos por acá, estábamos hablando de cuáles son las pruebas actuales que sostienen la evolución biológica, ¿sí? ¿Qué cosas encontramos hoy en los organismos vivos que nos permiten asegurar y que nos sirven, digamos, de evidencia para sostener la teoría evolutiva? Entonces, un concepto que les conté, que les quería definir, que definimos cuando terminamos la clase del miércoles, era lo de órganos homólogos y órganos análogos, ¿sí? Órganos homólogos son aquellos órganos que comparten el origen, o sea, provienen de un ancestro compartido, en común, en diferentes agrupaciones, en diferentes especies, pero hoy por hoy cumplen con diferente función. Entonces, se habla de un mismo origen evolutivo, una diferencia en la función o digamos, en el uso que se hace o en el valor adaptativo que tiene ese órgano actualmente. Entonces, esa diferencia en la función está dada por una evolución divergente. La evolución divergente es un proceso evolutivo que hace que la función de un órgano se vaya separando. Algo que diverge es algo que se separa, que se aísla, que toma distancia de la función original que tenía ese órgano. Entonces el ejemplo que les había dado era acerca de los huesos que conforman los elementos óseos que forman las extremidades de los tetrápodos. Tetrápodos son todos los vertebrados que tienen 4 patas, o sea, tetra es 4, podo es pata. El tetrápodo ancestral tenía una configuración básica, elemental de pata, digamos, o de mano, de brazo. Se produjo a lo largo de cientos de millones de años una evolución divergente que hace que los tetrápodos actuales, que son descendientes de ese tetrápodo ancestral, comparten un origen común con ese tetrápodo ancestral. Producto de esa evolución divergente, cada tetrápodo actual tiene una función diferente para ese esquema, ese arreglo ancestral, digamos, de pata. Entonces está la comparación de la pata de cocodrilo, que le sirve para desplazarse, caminar o nadar. Un ave que con su mano, con sus brazos, se fue modificando, producto de esta evolución divergente, y hoy puede volar. Entonces ya no cumple la función de desplazarse en tierra, sino que cumple la función de desplazarse en el aire. Una ballena que modificó ese brazo para formar aletas. Un caballo que lo adaptó para la carrera, un murciélago que lo adaptó para el vuelo, una persona que lo adaptó para hacer una mano prensil que puede sujetar y sostener cosas. Entonces, producto de la evolución divergente, a partir de una misma configuración de elementos, la evolución hace que cumplan con diferentes funciones. Del otro lado de la vereda teníamos a los órganos análogos. Los órganos análogos ahora es al revés. Son órganos o arreglos estructurales en los organismos vivos que no comparten un origen común, o sea, embriológicamente, evolutivamente, son de diferentes orígenes, pero cumplen con una misma función. Entonces, por ejemplo, está el ejemplo del ala de un ave y el ala de una mariposa. Son dos estructuras que si uno las estudia, las disecta, y rastrea hacia atrás de dónde se originaron, son de orígenes completamente distintos, o sea, no comparten el origen. Sin embargo, cumplen con la misma función, ¿sí? Las dos cumplen con funciones de locomoción y de locomoción en un medio aéreo, digamos. O sea, el ala de una mariposa no tiene huesos como sí tiene el ala de un ave. El ala de una mariposa no está recubierta de plumas como sí está recubierta la de un ave. O sea, entonces como que no hay ni siquiera un origen estructural compartido, pero sí hay una función compartida, ¿sí? Sí cumplen con la misma función en términos adaptativos. El otro ejemplo era por ejemplo, la forma fusiforme, o la forma, digamos, de pez, que tienen ciertos escarabajos acuáticos, los tiburones, que son peces, y los delfines, que son mamíferos. O sea, tienen orígenes
filogenéticos evolutivos muy distantes, insectos, peces y mamíferos. Sin embargo, encontramos formas que son similares, digamos, o que cumplen con una misma función. ¿Sí? Ese cuerpo alargado, liso o chato, ya sea en sentido ventral o lateral, hace que sea más fácil desplazarse en medios acuáticos. ¿Sí? Entonces, si bien el origen de esa forma es completamente distinto, la función es la misma. ¿Sí? Esa es, digamos, la idea, digamos, o la concepción de órgano análogo. Distinto origen, igual función. Les había contado muy brevemente otra prueba anatómica de que la evolución se produce son la presencia o el descubrimiento de órganos vestigiales. ¿Sí? Los órganos vestigiales son órganos atrofiados que no cumplen con con una función alguna en la actualidad, no tienen valor adaptativo, pero que tuvieron algún tipo de valor adaptativo en el pasado. ¿Sí? Por ejemplo, los huesos pélvicos en focas y delfines, o sea, digamos, focas y delfines son mamíferos marinos adaptados al medio acuático. En algún momento estos mamíferos acuáticos descienden, o sea, tuvieron un ancestro que era un tetrápodo que caminaba en cuatro patas en un ambiente terrestre, digamos, que no se metía al agua. Entonces, tienen como órgano vestigial, digamos, vestigios de patas traseras. Hoy por hoy un delfín no tiene patas traseras, sin embargo, en su historia evolutiva, un ancestro de los delfines caminaba en tierra con cuatro patas. Entonces los delfines actuales aún guardan un vestigio de esas patas traseras. Lo mismo pasa con las ballenas, y pasa también incluso con algunas especies de serpientes, que tienen algún vestigio de patas. Les conté acerca de los huesos lumbares en el hombre, digamos, en la columna vertebral de Homo sapiens. Las últimas vértebras que están después del sacro son una fusión de vértebras, el famoso huesito dulce. Son vértebras fusionadas que no cumplen hoy con una función, digamos, de ninguna función, digamos, importante. O sea, en realidad no tienen una función, son órganos vestigial, pero son vestigios de la presencia o de haber tenido en algún momento un rabo, de haber tenido vértebras caudales, de haber tenido una cola, digamos, como el resto de los mamíferos. Así que hoy por hoy se consideran órganos vestigiales. Lo mismo les conté de dos adaptaciones que posiblemente cumplieron con alguna función en otro, cuando nuestra especie tenía otros hábitos alimenticios, las muelas de juicio y el apéndice. Se cree que el apéndice secretaba algún tipo de jugo biliar o de algún tipo de enzima que favorecía la digestión de alimentos crudos, de carne cruda, o de semillas y huesos que tenían gran valor nutritivo, pero debían ser digeridos. Todo esto es hipotético, por supuesto. Hoy por hoy no se sabe realmente qué función cumplía el apéndice. Tan vestigial es que hoy no cumple con ninguna función y cuando uno tiene una apendicitis, lo primero que se hace es sacar el apéndice, porque no cambia en absolutamente nada tenerlo que no tenerlo, porque no cumple con una función. Es un órgano vestigial. Lo mismo pasa con las muelas de juicio. O sea, algunos individuos tienen, otros individuos no tienen, pero lo más común es extraerlas porque no cumplen con una función adaptativa. Además de las pruebas anatómicas, hay pruebas embriológicas de la evolución. O sea, lo que se descubrió, digamos, a principios del siglo XVII, acá hay un científico muy importante que se llama Ernest Haeckel, era un alemán que estudiaba la evolución embriológica de los vertebrados. Él lo que vio fue que en diferentes eh, taxones, se llaman, en diferentes tipos de vertebrados, aves, mamíferos, reptiles y peces, los primeros estadios embrionarios eran muy similares entre sí. Esto quiere decir que un embrión de muy pocos días, de un ave, de un reptil, de un anfibio, de un pez y de un mamífero, son prácticamente iguales. O sea, no hay forma de distinguir si un embrión es de mamífero, es de ave, es de pez o es de reptil, si tan solo tiene pocos días. A medida que ese embrión se va desarrollando, que va transcurriendo el desarrollo, se va diferenciando y va adquiriendo características anatómicas o particularidades de ese grupo al que pertenece, digamos. Esto hizo pensar a este alemán, a Haeckel, de que en realidad todos estos vertebrados compartían un origen o un ancestro común, ¿sí? O sea, están emparentados o relacionados en un árbol familiar genealógico que hace que
por eso se produzca este tipo de desarrollo, donde se comparten ciertos caracteres en estados embrionarios. Él enunció una ley, que después vamos a ver si entramos en detalle, que él lo que decía es que la ontogenia recapitula la filogenia. ¿Qué es la ontogenia? La ontogenia es el ciclo de vida de un ser vivo desde que es concebido, desde que se forma la fecundación, hasta que muere, ¿sí? La ontogenia es conocida como la historia de vida de un individuo. Desde que se produce la fecundación, se forma el cigoto, se empieza a formar el embrión, se desarrolla, en el caso de los mamíferos placentarios, en el vientre materno, se produce el parto, nace, es un bebé, es un niño, es un adolescente, es un adulto, es un anciano y muere. Estoy pensando en términos de nuestra especie, ¿no? Todo eso que ocurre a lo largo del tiempo es el ciclo ontogenético, ¿sí? Haeckel lo que dice es que la ontogenia, el ciclo de vida de un individuo, desde que nace hasta que muere, recapitula la historia filogenética. La historia filogenética es la historia de una especie, no la historia de un ser vivo, es la historia de una especie desde remontándose para atrás. O sea, tenemos el terópodo ancestral que les mostré antes, que sale de la tierra, que desarrolla pulmones, le salen pelos, adquiere termorregulación. Todo eso es una historia filogenética, ¿sí? Son dos escalas de historia, ¿no? Una escala individual y una escala de especie. O sea, si yo pienso en la historia de un individuo, estoy pensando en la historia ontogenética. Si yo pienso en la historia de una especie, estoy pensando en la historia filogenética. Haeckel, lo que dijo cuando estudió estos estadios embriológicos, dijo, lo que pasa es que la ontogenia recapitula a la filogenia. Entonces, lo que uno ve en el desarrollo embrionario es que los primeros estadios embrionarios, este poroto, que son todos iguales en cada uno de los grupos de vertebrados, tiene branquias, tiene una columna vertebral, no desarrolla extremidades, y eso es muy parecido a lo que se supone que era un protovertebrado ancestral, digamos, de vida acuática, con branquias, sin extremidades. O sea, se parece mucho a lo que se llaman los primeros ancestros de los vertebrados. A medida que se va desarrollando extremidades, pulmones. En el caso de un mamífero, vemos que se van desarrollando las extremidades. Tiene cola, que la cola después se retrae. Entonces, lo que Haeckel decía es que este desarrollo de los embriones recapitula la historia de evolución de toda la especie. O sea, en el desarrollo de, por ejemplo, de un bebé de 9 meses, podemos ver digamos, en cámara rápida lo que pasó en 400 millones de años. O sea, eso es lo que plantea Haeckel. Esto lo planteó hace ya más de 200 años, así que en el medio hubieron nuevos descubrimientos que mostraron que no es tan así, pero en términos generales esto le hizo pensar que es el desarrollo embrionario una prueba de la evolución, ¿sí? No se sabe muy bien por qué pasa esto, o sea, por qué los embriones tienen que pasar por estos estadios y hay estadios que son primitivos, digamos, o sea, primitivos en términos filogenéticos. Es algo que está en estudio actualmente, hay toda una rama de la biología de la evolución que se llama Evo-Devo es Evolution and Development, evolución y desarrollo. Se trata de buscar la vinculación de cómo el desarrollo de los seres vivos se relaciona o muestra, digamos, o recapitula la evolución de los seres vivos. Así que esto es todo un campo de estudio. Actualmente se está trabajando en esto, muchísimo. Entonces, esto es un poco lo que les quería contar con las pruebas embriológicas. Es el desarrollo embrionario una prueba de que la evolución se produce, digamos. A ver, estoy viendo a ver si dice algo más que no les haya dicho. Nada, esto, bueno, las similitudes en las primeras etapas muestran un antepasado común. O sea, cómo todos estos organismos, todos estos vertebrados, pasan por las mismas etapas de desarrollo, sería evidencia de una ancestralidad compartida. Bien. Otra evidencia de la evolución son las pruebas bioquímicas. Las pruebas bioquímicas tienen que ver con, y esto es de Watson y Crick para adelante, digamos, cuando se descubre la doble hélice de ADN, una forma de buscar los parentescos entre diferentes especies es ver el nivel de similitud que hay en el ADN. Digamos, el principio básico es,
Yo, por ejemplo, quiero saber, tengo 3 especies distintas. Por ejemplo, no sé, tengo, voy a tratar de poner un ejemplo. Homo sapiens, una persona. Tengo un orangután, un primate, un homínido, digamos. Y tengo, no sé, un tercer mamífero, cualquiera. Podemos pensar en, no sé, un conejo. Siempre pongo ejemplo de conejo, no sé por qué. Entonces, Homo sapiens, orangután y conejo. Son 3 mamíferos vertebrados, y a mí me gustaría saber qué tan lejos o qué tan cerca estamos en un árbol genealógico con las otras 2 especies. ¿Sí? Entonces, lo que hacen las pruebas bioquímicas hoy en día, las pruebas modernas, toman el genoma del hombre, toman el genoma de un orangután y toman el genoma de un conejo. Lo que se hace es alinear esas secuencias de todos los genomas y ver los grados de similitud. ¿Por qué? Porque esto funciona de la siguiente manera. O sea, cuanto más cercanía haya en el árbol genealógico, menor es la cantidad de mutaciones que se acumularon en ese genoma. ¿Sí? Entonces, más similares serán esos genomas porque tuvieron menos mutaciones acumuladas. ¿Sí? Entonces, el genoma de un hombre está más cercano al genoma de un orangután porque hay mayor porcentaje de alineación, o sea, son más similares. Dicho de otra manera, por ejemplo, en chimpancés se conoce todo el genoma, del hombre se conoce todo el genoma. Se compararon el genoma del chimpancé y del hombre y somos prácticamente 98% iguales. O sea, los genomas son prácticamente iguales, hay muy poca tasa de cambio. Sin embargo, ese 2% de cambio, de diferencias, de mutaciones, hacen a un chimpancé y a un hombre, como los conocemos. O sea, entonces, conociendo los porcentajes de similitud entre genomas, uno puede armar un árbol genealógico, ¿sí? Especies que tengan genomas más similares estarán en ramas más cercanas en ese árbol, especies que tengan mayor diferencia serán ramas más alejadas. Cuando hablo de ramas más alejadas quiere decir que se bifurcaron, se dividieron más atrás en el tiempo, más cerca del tallo del tronco de ese árbol, ¿sí? Entonces, volviendo al ejemplo, o sea, por ejemplo, si yo comparo el genoma de orangután con el genoma del conejo y el genoma del hombre, el genoma del orangután tiene mayor porcentaje de similitud con el de Homo sapiens, mientras que el del conejo también, si bien se parecen porque somos mamíferos, tiene mayor grado de divergencia o mayor diferencia. Entonces uno lleva a pensar que los conejos estén, estoy viendo el árbol genealógico que les puse acá a la derecha, los conejos estén más bien acá, por debajo de las ballenas, y los primates estemos más bien acá, donde está este monito, ¿sí? Entonces, ven que tenemos... Profe, Sí, escucho. ¿qué tal? Buen día. Esa diferencia se da tanto en cantidad de cromosomas como en tipo de cromosomas. ¿Dónde observamos la diferencia? Bien, excelente pregunta. O sea, hay 2 formas de ver a nivel genético diferencias entre especies. Una tiene que ver con el número de cromosomas, por ejemplo, el ordenamiento de los cromosomas. Eso se llama cariotipo. Cada especie está definida por un cariotipo definido. O sea, el cariotipo es el número de cromosomas. Ya lo vamos a ver esto también. Tengo una diapositiva para el cariotipo también. Ya vamos a llegar. Pero lo que estoy planteando acá como prueba bioquímica es una diferencia de alineación. Yo agarro todo el genoma de una especie, agarro todo el genoma de otra especie y los comparo. Entonces lo que hago es una comparación como hacían ustedes en el problema 3 de los conejos. Base a base, nitrogenada de cada gen, veo en cuánto se parecen y en cuánto se ven distintos, se diferencian. Porque eso me permite sacar una tasa de diferenciación o, digamos, o sea, un alejamiento genético entre una especie y la otra. Entonces, hay especies que estamos más cerca de otras, por ejemplo, los homínidos, chimpancés, Homo sapiens, orangután, gorila, estamos todos en una misma rama del árbol genealógico